Hola, bienvenidos a otro episodio de Contarte Podcast y bueno, como ya saben, aquí contamos historias, contamos experiencias y hablamos de todo un poquito. Hoy tenemos una invitada, para mí de corazón muy especial. Yo sé que todos los invitados son especiales, pero puntualmente la invitada que tenemos hoy es de esas referentes inspiradores que yo tengo y que me ha enseñado mucho porque he tenido la fortuna de trabajar con ella desde hace muchos años, como 10 años, más o menos, y me ha enseñado demasiadas cosas. He aprendido muchas cosas de esta mujer como empresaria y como mujer, y por eso, como siempre, comparto lo que a mí me ha servido, comparto lo bonito que la vida me ha regalado a mí con ustedes. Hoy traje a Juliana, Juli Rodríguez, que es una empresaria. Ahorita nos va a hablar de todos los emprendimientos que tiene, cómo es ella como persona, como empresaria, todo eso que ella tiene tan valioso y que acá nos va a regalar mucho de ella. Entonces, Juli, muchas gracias por estar acá y regalarnos este espaciecito. Muchas gracias, Cata, por invitarme a este espacio. Álvaro, hola, ¿cómo Hola, estás? Gracias de verdad, porque sé que es muy importante que conversemos. Sí, hemos conversado por muchos años. Pero aquí con micrófono y cámara. Y desde hace rato queríamos hacer esto. esto. Es intimidante, ¿cierto? Pero al ratico uno se acomoda. Sí. Juli, bueno, comencemos como por que nos cuentes un poquito de ti, como quién es Juliana, más o menos como que arranquemos por ahí para empezar a contar toda esta historia. Bueno, yo soy Juliana Rodríguez, nací en Cali, tengo 32 años, pues básicamente de formación artista. Toda la vida he estado en el arte y por el arte, sin estar necesariamente en un ámbito creativo, pero desde pequeña siempre he mirado la vida como desde el arte. Y estudié arte dramático, luego empecé pues como mi empresa, empezó Casa Tomada y empezó todo el camino empresarial, de desaprender muchas cosas que ya había aprendido como actriz y aprender otras cosas que eran necesarias para poder dirigir la empresa. Uh-huh. Y ya pues en este momento tengo un bebé de 4 años. Ay, sí. Y bueno, y estoy estudiando otra cosa también como para activar un poco mi creatividad. Y aquí estoy, pues aquí vamos. Bueno, yo resalto algo mucho de Juli, pues y de la experiencia que he tenido de compartir con ella estos años, y es que cuando yo empecé con mi carrera como contadora y cuando salí a ejercer, tenía mucho como esa dualidad de, bueno, yo como soy de alborotada, extrovertida, de todo, y siempre en la casa me decían, ojo, que usted a donde un cliente no puede llegar en ese alboroto, usted a donde un cliente tiene que llegar juiciosa, cartonadita, y yo, qué difícil, pero lo empecé a hacer así porque pues claro, eso es lo que le cuentan a uno en la casa. Entonces, bueno, así empecé, y cuando yo empecé a ejercer como profesional, mis primeros clientes fueron Casa Tomada y otros artistas del gremio que llegaron a mí por mi hermano, porque son compañeros de la universidad. Y fue para mí como maravilloso haber tenido esa primera experiencia con ustedes, porque me enseñaron que yo podía ser pues una buena contadora y mezclar esa parte histriónica, alborotada, jocosa, social, que también tengo una parte artística y es con el baile, que me gusta mucho. Entonces como que me enseñaron que podía y que no tenía que reprimir como esa parte mía. Eso lo valoro mucho. Y también como los desafíos que a mí me tocó ver que enfrentaban los artistas, porque mi hermano, pues siendo del gremio de ustedes, siempre como, no, ¿eso para qué? ¿Cómo van a hacer? ¿Se van a morir de hambre? ¿Son teatreros? Eso no da, consiga un trabajo y haga el teatro pues como un hobby y toda la cosa, ¿cierto?
Entonces fue para mí súper teso ver ese proceso, porque claro, yo empecé a trabajar con ustedes, pero yo decía, si la gente dice que eso no da, esta gente cómo va a hacer para que dé. Para pagarme. No, y no solo para pagarme, sino como, qué reto. Y mire dónde va el reto. O sea, jurídicamente son 10 años, pero Casa Tomada nació antes, o sea, no nació ahí cuando fue jurídicamente. Entonces, por ejemplo, me gustaría que nos contaras un poco desde esa parte personal, como mujer, como persona, cómo fue enfrentarse a eso y en qué momento nació Casa Tomada y pues también por qué Casa Tomada, el nombre que también es muy particular. Bueno, sí, Cata, realmente también estábamos como lanzando un tiro al aire cuando decidimos vivir de eso, e incluso un tiro al aire cuando decidimos estudiarlo y cuando decidimos hacerlo. Yo en mi casa, por ejemplo, tuve 25.500 problemas para decir que yo quería ser actriz. Yo no vengo de una familia de artistas, de hecho no vengo de una familia que haya valorado la creatividad o que la haya puesto como fuente de ingreso o como mecanismo de expresión o de vida, ¿no? Entonces fue difícil para mí decir que iba a estudiar teatro. Se convirtió en un conflicto y desde ahí empezaron muchos no de todo, de la familia, de la industria, de digamos, de los amigos, del círculo que tenía en ese momento. Todo se transformó totalmente, todo se transformó y bueno, ya cuando estás transformado y estás solo, pues no tienes otro camino que seguir por donde vas, porque ya es imposible retroceder. Y en ese camino, pues llegó Robinson, que es mi esposo y también es mi socio, y decidimos que queríamos hacer algo un poco más, no sé, como más íntimo. Entonces nació Casa Tomada, inicialmente como una sala de teatro que contaba historias de 15 minutos para 15 espectadores en 15 metros cuadrados. Entonces era tener al espectador súper cerca, respirándote en la nuca, sintiéndote el olor, escuchándote el susurro de la voz. No te podías escapar del espectador en ningún momento. Y eso nos enamoró muchísimo. Y así nació Casa Tomada, el nombre de Casa Tomada. Básicamente porque decíamos que cada espacio contaba una historia. Hay un cuento de Cortázar que era una casa que alguna entidad, es lo maravilloso del cuento, se toma esa casa y va perdiendo, los dueños de esa casa van perdiendo el espacio. Y nosotros queríamos que nosotros fuéramos perdiendo figurativamente el espacio, pero para darlo al arte, para darlo al teatro. Entonces así nació. Y paralelo a eso, efectivamente, vivir de una sala de teatro no es factible, lastimosamente, en Colombia. Entonces debíamos hacer otra cosa con lo que sabíamos hacer y era llevar algunas herramientas teatrales a otros escenarios más corporativos o más públicos, en fin. Y empezamos a hacer teatro en empresas, en espacios públicos, en colegios, en hospitales, así. Obviamente, a través de un cliente, a través de una gestión comercial, a través de, bueno, ya de otras cosas que ahí es cuando se empieza a enredar el mundo empresarial. Y de esa manera entendimos que podíamos hacer lo que nos gustaba, por lo que habíamos estudiado, lo que amábamos hacer, pero también ganar dinero con eso. Básicamente no teníamos intención de iniciar ganándonos una millonada o esperar ser una gran empresa. En realidad Robinson y yo lo que queríamos era sobrevivir, queríamos tener con qué comer, ¿ya? Y ese con qué comer nos duró muchos años y duró tanto y fue tan fuerte que dio de comer a muchos más. Sí, porque ¿Ya? Qué bonito. Lo que ha crecido Casa Tomada es impresionante. Sí. Bueno, Nada más en ¿cuándo estos... te diste cuenta que ya era una empresa? Cuando empecé a tener problemas que no podía resolver,
Cuando empecé a tener problemas que no podía resolver por mi histrionismo, por mis herramientas. Ajá. Entonces tenía que contratar una persona y pues inicialmente yo me rodeaba de artistas. Entonces el lenguaje era natural. La informalidad, por así decirlo, era natural para todos, para quien tú contratas y para el que está contratando. Y pues obvio, te estoy hablando que era una niña de 20 y tantos años. Entonces, de hecho, ni siquiera había terminado la universidad cuando inició Casa Tomada. Entonces, empecé a tener problemas y empecé a tener dificultades con un mundo laboral, con la gente que iba contratando y con la gente que me contrataba. Y dije, no, pues esto ya es una empresa. Esto básicamente se sale de mis conocimientos y empieza a hacer otra cosa. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo una empresa sin saber qué era lo que estaba haciendo. Y entonces, ¿cómo empezaste a ver el mundo ahí en ese momento cuando ya llega como todo ese montón de problemas que vos no manejas? ¿Qué decisiones tomaste? Yo creo que la más importante de mi vida y era entender que yo tengo un hemisferio derecho que funciona muy bien y tengo un hemisferio izquierdo que funciona muy bien. O sea, entender que la vida finalmente me estaba poniendo en un sitio en donde debía hacer un poquito de aquello y un poquito de aquello. Que debía parar. La decisión más importante fue parar y decir, ya no soy actriz, ya no me voy a nombrar actriz, no voy a seguir los entrenamientos como actriz, no voy a seguir creando para el escenario y me voy a enfocar en aprender lo que tengo que aprender para que esto funcione y dé plata, ya, para que esto no se caiga, para que esto sobreviva, ¿cierto? Entonces, mi decisión más importante fue decir, lo que me trajo aquí ya no lo necesito por un momento, ahora necesito otra cosa. Y fue un aprendizaje gigante. Súper grande, ¿no? Y eso, y más desde que a uno muchas veces le enseñan y le dicen que hay que desaprender para aprender, hay que aprender a hacer renuncias y cuesta tanto, pero digamos que esa es una de las cosas que yo a Juli le he valorado tanto, pues y le he aprendido también, como a, no sé si la palabra sea la facilidad, porque obviamente imagino que tú también haces tu proceso de tomar esas decisiones, pero sí a diferencia del común denominador de hacer esas transiciones. Bueno, ya sé que esto lo montaron dos artistas, que es Robin y tú, pero no pueden quedar dos artistas, tiene que quedar un artista, que Robin sigue siendo muy artista, pero tiene que haber un gerente. Entonces Juliana cogió ese papel de gerente y empezó a estudiar, a mí también me motivó mucho ver Juli cómo estudiaban, interactuar en una parte que en una beca y se ganó muchas becas. Y yo veía y yo decía, pero a mí me dijeron que se iban a morir de hambre. A mí me dijeron que del arte se iban a morir de hambre. Y en ese momento era como la única empresaria que yo tenía que hacía cursos, que se ganaba becas, que se ganaba propuestas, y yo decía, pero no, pues que este era el que se iba a morir de hambre. Entonces, también me enseñó es que el negocio perfecto o exitoso, como uno que a veces le dicen, vení, ¿en qué invierto? ¿Qué está dando ahora? Es lo que tú haces, pero que sabes hacer, que te nace el corazón, que es como tu pasión, o sea, que ahí está todo. Porque así como tú decías ahorita, yo estaba haciendo una empresa y no sabía, pero como que ahí estaba esa fe o esa chispita o esa pasión que ustedes sabían que eso era lo que les gustaba hacer. Y se fue creando todo ese entorno. Entonces, muy valioso ese desaprender para aprender, porque Juli tuvo que hacer una transformación ahí muy grande y soltar muchas cosas. La actuación que, pues Juli, pues de las mejores actrices que a mí me tocó ver en teatro, Robin, Juli, no, es que era cuando hacían microteatro, eso era una cosa fantástica. Sí, igual Cata también en algún momento dije, bueno, lo que sabemos hacer
no lo hace todo el mundo, Ajá. ¿ya? Aunque nuestro gremio sea muy cerrado y los artistas de teatro en ese momento eran pocos y eran muy visibles en el gremio, no representa una proporción muy grande del común de la gente. Ujú. Entonces yo decía, bueno, lo que nosotros sabemos hacer no lo hace todo el mundo, pero lo que sí se sabe hacer la humanidad desde hace muchos años es hacer empresas. Pues eso ya está inventado. Esto que yo voy a hacer, no sé si ya está inventado o no está inventado. Es muy escaso el registro de eso. Pero hacer empresas sí. Entonces, yo recuerdo una conversación que tuve con Robin y yo le dije, bueno, si eso ya está inventado, pues entonces tampoco es que tenga que hacer mucho esfuerzo. Solo es que lo tengo que aprender tal como se lo inventaron ya. Sí. Eso está probado, seteado, mejor dicho, hay fórmulas para todo. Y luego pues entendí que ser empresario y ser gerente es otro camino, es otro aprendizaje, es más personal incluso que empresarial, por así decirlo. Pero en ese momento yo decía, pues esto ya se inventó, pues venga, aprendámoslo. Entonces, eso fue una motivación muy grande. Juli, frente a tu visión cuando estabas como actriz y ahora la visión que tienes como empresaria, ¿cómo está tu visión actual con con esos dos elementos y cómo concatenaste pues como esos dos saberes? Pues mira, Álvaro, yo le doy muchas gracias a la Juli de hace 10 años por haber tomado la decisión y el camino que tomé. En ese momento y durante mucho tiempo traté de alejarme del romance del arte, traté de alejarme del romanticismo de las cosas y asentarlos más al dinero o a los procesos o a lo más cuadriculado que pudiera, porque obviamente estaba aprendiendo. Pero en este momento de mi vida vuelvo al punto inicial, a decir, me encanta el arte, quiero vivir del arte. O sea, es lo que me mueve, es lo que me motiva, sí, para mí es una, o sea, sentir que estoy creando algo es una sensación maravillosa. Entonces ya no me conflictúa con que tengo que ir a pensar en un aspecto artístico 2 horas y luego me siento 5 delante de un Excel. Delante de un Excel o Sí. delante del equipo de trabajo o bueno, pero ya no me conflictúa. Sí me conflictuaba en algún momento y creo que fui muy rígida en separar una cosa de la otra, que no está mal porque también me ayuda a estar donde estoy y aprender lo que aprendí. Pero ahora digo, La integraste. sí, ahora digo, qué rico que aprendí esto, pero no desconozco que definitivamente soy una romántica, que me encanta el arte, que quiero vivir de eso, no desconozco eso, que lo desconocí durante mucho tiempo. Entonces es como una integración. Integración. Qué bonito, muy bonito eso, pues, y lo que pasa es que mucha gente no es capaz de lograr esas cosas, ¿cierto? Sí. Y lo lograste a través del proceso, porque también me gustaría que hablaras como de todo ese proceso, porque no es que de un día para otro te volvió empresaria, Ah, ¿cierto? sí. No. De un día para otro tampoco fuiste actriz. Y pensar en ser empresaria siendo actriz, yo creo que genera unos conflictos muy tesos, porque vos decís, pues que yo soy actriz. Sí. Yo cómo voy a arreglar problemas con la DIAN si yo soy actriz. Sí. Claro, uno quisiera como actriz tener problemas de actriz. pues Cierto. me paré en la luz, no me paré en la luz, Eso. proyecté, no proyecté, pues Si llorará la gente, no llorará, sí, ¿cierto? sí, uno quiere tener los problemas del escenario, pues, Sí. pero es que también, ¿sabes qué, Álvaro? A veces nos sentimos muy, ¿cómo te digo? Muy particulares. A veces las personas, o al menos en el gremio, a veces nos sentimos muy especiales. Y finalmente no somos tan especiales.
finalmente el arte se construye del cotidiano de la gente. Ujú. O sea, la disciplina que tú quieras, en la danza, en el teatro, en la música, todo nace del cotidiano, de la naturaleza, de la gente, del día a día. Entonces, cuando uno se siente tan especial y tan particular, se aleja. Sí. Se aleja de la realidad. No está mal, ¿cierto? Pero a mí particularmente no me gusta. No me gusta alejarme Deja de de tener eso. herramientas y elementos. Sí, claro, y aprender a ver el acto de creación en cada cosa. Ujú. Aprender a ver, voy a decir algo muy hippie, pero aprender a ver la poesía de las cosas. Ajá. Cierto, que eso es algo que a mí me encanta y como yo lo miro todos los días, me cojo frases muy poéticas o me cojo acciones, miradas de la gente muy poéticas y las guardo para mí, es un insumo, así no esté en el escenario, pero luego eso se ve en un cuento, se ve en una prenda de vestir, se ve en cualquier cosa que yo, o nunca, no sé, pero cuando nos sentimos, vuelvo y repito, tan particulares nos alejamos y finalmente el mundo tiene una dinámica, tiene un sistema, entonces tenía que entrar al mundo, no me podía particularizar, alejar tanto, y si eso implicaba que yo aprendiera de seguridad y salud en el trabajo, de Excel, de la DIAN, de leer cosas contables, de entender cómo se maneja un recurso humano, de un liderazgo, y lo más teso ahora es enseñar al otro a liderar, ser mentor, para que tú puedas descargar, ¿cierto? Que es un trabajo, que es finalmente el trabajo de la gerencia para mí. Ajá, Que sí, ese es para mí el trabajo de la gerencia. Entonces eso hace parte del mundo. Sí, Sí. Eso hace parte del mundo. Entonces no soy tan extraterrestre, pues, ¿sí me entiendes? Como no sentirme tan, no me tengo por qué sentir tan extraterrestre, porque finalmente ese es el mundo y es lo que hay. Y es lo Pero que Juli, hay. pero ustedes sí son como extraterrestres. Pues yo Un poquito, hablo un poquito. con las personas del arte, ¿cierto? Con el hermano de Cata, con Vladimir, ustedes hablan como de una manera tan especial que uno dice, ay, Dios mío, yo no soy nada, porque ustedes tienen tanta filosofía y tanta cosa. Y una sensibilidad muy sí, diferente, una sensibilidad muy tremenda, entonces, especial. por ejemplo, todo lo que dijiste es tan profundo que si la gente Sí. cuando esté viendo el podcast devuelve y ve, devuelve y escucha, dice, ay, toda la profundidad que hay aquí en todo esto, lo que dijo Juli en este momento. Juli, eres impactante. Muchas gracias. Porque realmente hoy, pues, en este pedacito te conocí, ¿cierto? Yo siempre he estado como del otro lado de enseñar, pero no como de escucharte realmente como esa parte tan poética y tan bonita. Y entonces, pues yo lo único que cuando Cata me invitó, yo dije, no, para mí Juli es una persona de éxito a nivel empresarial y en la parte del arte, ¿cierto? Pero llegar a este momento tan Profundo, tan especial, tan llegué- mágico. Ya me puedo ir, ya me puedo morir. Ya, bueno. ¿Qué más ya me se ganó puedes el dar? almuerzo. Dame más. Juli, nosotros acá en el podcast tenemos una, como que el mensaje o la filosofía que tenemos con el podcast, precisamente es como que desde esa comunicación yo he logrado en mi profesión y en mi vida integrar mi pasión con el baile, lo contadora que soy y la parte espiritual o pues ese trabajo personal. Y todos los empresarios que hemos traído coinciden en que han trabajado mucho también en esa parte personal y realmente es como uno de los mensajes que queremos dejar de que el empresario también entienda, o se permita sentir y saber que es un ser humano, o sea, que también tiene un montón de cosas y que no tiene que ser la persona fuerte, poderosa, el superhéroe que de nada lo tumba y que no podría derrumbarse, sino o que tendría que estar preparado para afrontar lo que sea que se le presente. Entonces, desde tu parte personal, ¿cómo lo has trabajado? Porque
Obviamente, yo sé que Juli ha trabajado también mucho en esa parte personal, el arte da mucho para eso también, porque con mi hermano yo lo he vivido, o sea, casi que ese es el psicólogo de la casa. O sea, sí, o sea, le digo que el arte tiene todo, muchas cosas tan valiosas. Entonces, ¿cómo has logrado o en qué momento Juli entendió que hay que trabajar acá adentro también para que también todo eso que se está moviendo fluya? Mira, cuando uno estudia teatro, uno aprende una cosa muy valiosa que lastimosamente no se introyecta en todos los artistas, y es tu cuerpo y tu voz son tu única herramienta de trabajo, y quien potencializa es la imaginación. O sea, básicamente tú eres lo único que tú necesitas con toda tu cosmogonía, por así decirlo, para pararte en un escenario. Y lo he visto artistas que se paran en un escenario vestidos de negro y sin absolutamente una luz y un micrófono, y te hacen sentir y replantearte mil cosas. Mil cosas. ¿Ya? Entonces, eso también somos los empresarios, o sea, eso también, digamos que eso que yo aprendí en el teatro también lo traslado al mundo empresarial, porque finalmente tú como dueño de tu empresa o el grupo que conforme los socios, o en fin, lo que se genera entre ambos o entre el trío o lo que sea, finalmente tienen se construye como un cuerpo energético, tú finalmente eres tu empresa, o sea, Ajá. Finalmente todo inicia y termina en ti. Ajá, es un reflejo. Sí. Es un reflejo. Tú puedes tener 1000 empleados, pero tu capacidad de comunicar, tu estabilidad emocional, tu estabilidad física, finalmente afecta o no a la empresa, ¿cierto? Depende de en qué estado estés. Entonces, lo mismo, si yo como artista tengo mi voz, mi cuerpo y mi imaginación para hacer, también como gerente, lo único que tengo es mi cuerpo, mi voz, mis saberes, mi imaginación, todo lo que me rodea. Entonces aprendí que me debo cuidar muchísimo, sobre todo algo que yo les digo mucho a los chicos en este camino de poder empoderar a los líderes que tenemos en la empresa, es: todos tenemos poderes y poderes muy valiosos, y hay gente que tiene la facultad de influir más naturalmente en otros, y esos son los que uno dice nacieron líderes. ¿Ya? Luego cuando se pulen y luego cuando se entrenan, terminan siendo unos líderes tremendos. Pero es indudable que cuando tienes un salón de 20 niños, hay 2 o 3 que se llevan a todo el resto. Sí, manejan todo el equipo. Sí. Sí. Y eso es una energía, pues sí, que viene del más Eso es allá, del innata. más acá, sí, no Sí. sé, ya cada uno pensará dónde viene, pero eso es una energía, y cuando la vida nos pone en cargos directivos, es porque naturalmente estamos preparados para asumirlos. Pero también hubo una decisión. Claro, También hubo una decisión. hay una decisión sobre eso, pero hay veces que la vida te lleva, porque es indudable tu poder, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes un poder, tú debes cuidar ese poder lo mejor que puedas, porque puedes hacer tanto daño o tanto bien como tú quieras. Entonces, yo como gerente tengo no solamente el poder que Dios me ha otorgado por ser como soy, bueno, malo, en fin, pero tengo también un poder económico y tengo también un poder de decisión sobre mis colaboradores. ¿Ya? Y tengo además un poder de estrategia, puedo influir en su tiempo y puedo influir en su toma de decisiones, al menos durante el tiempo que están trabajando conmigo. Y eso es muy valioso y es mucha responsabilidad. No solamente es la responsabilidad de sostener económicamente a las familias que están allí, sostener el sueño, sostener, digamos, la proyección de cada uno ahí. Es
sostener en realidad lo que representa energéticamente los cuerpos que están trabajando para ti y contigo. Total. Y para eso tú debes, sí, para eso, Álvaro, Amiga. y para eso tú debes cuidarte. Cuidarte, Entonces, sí. estamos llamados, los que tenemos empresa, estamos llamados a conocernos. Cuando tú empiezas a hacer todo el tema de propósito superior y todo eso, que te das cuenta finalmente que es que tu propósito como persona es el propósito de tu empresa. Ajá. Y Ajá. cuando tú te das cuenta que eso no va alineado. Cierras. Ajá. Sí. O un choque, hay Hay un Hay un Choque, choque, sí. entonces te Ay, sales sí, y te vuelves te entiendo. accionista, pero ya contratas otra gente, porque es que lo difícil de darse cuenta y de tener conciencia de las cosas es que tú no puedes retroceder. Es imposible. Ya sabes que tienes ese poder, ya sabes que eres así. No puedes decir, ay no, me hago la boba y no, ya influyes. Ay, Dios mío. Ah. Yo tengo un dilema en este momento. Tengo un dilema Qué tan profundidad. teso. Porque esto Juli va a estamos terminar en un entrevistándonos a nosotros. No, Juli tiene una información súper poderosa. Súper poderosa. Y el tiempo se nos está acabando. Y Sí. yo no quisiera que Ay, esto se acabara ¿por porque qué yo no sé tan en qué rápido? momento esto voló tanto. Nos llevaste como mágicamente en esa conversación. Y Lo que ella la estaba primera diciendo, vez- el poder, aquí usó Sí, su poder. utilizó el poder. Juli, no, impresionante pues esta información que tú nos dejas en este podcast. Yo no sé. Pues, Pero qué sí pesar, me gustaría ¿cierto? que, ay, yo no sé No qué hora sé, se o fue si tanto tenemos un todo el segundo tiempo, capítulo, no sé. pero que nos cuente, porque no solo es Casa Tomada, hay otros emprendimientos Ah, sí. sí. y hay una noticia, aquí nos van a dar una sí. primicia, Sí, entonces sí, eso sí hay que alarguémoslo un poquito, decirlo. porque yo creo que es ¿Qué? importante. Sí. Sí, que Juli nos cuente. Bueno, entonces, Casa Tomada, pues finalmente ustedes la conocen, pero para el que nos escuche y no la conocen, es una empresa de experiencias de entretenimiento y tiene un hijito que se llama Triple E, y Triple es una academia de danza en donde los artistas que nosotros tenemos en los espectáculos forman a aquellos que no necesariamente quieran pararse en un escenario, pero que sí quieren vivir la danza por diferentes motivos. ¿Cuál es la promesa? Que se baila con el alma. ¿Ya? Esa es la promesa. Pero ya en aspectos personales, ya Casa Tomada tiene muchas líneas y muchas cosas que ya hemos ido desarrollando con todo el equipo. Como un hijito visible es Triple E, el que les comento. Pero ya con el paso del tiempo y con esta búsqueda de acercarme más al arte / a mí, Qué bonito. estoy en este momento desarrollando una marca que se llama La Valiente y es una marca de ropa, básicamente desde una intención muy comunicativa. Tantos años de experiencia vistiendo para nuestros espectáculos en Casa Tomada, finalmente dije, hay muchas cosas lindas que nosotros nos ponemos, que nosotros usamos, de pronto para gente que quiera verse muy diferente, muy particular. Creo que yo voy a usar esa marca. Entonces, sí, entonces allí nace La Valiente. También es una lanzada al charco que no sé exactamente cómo la voy a coger, pero es el mismo ímpetu de hacer y de crear. Un profesor me dijo algo. Porque el solo nombre ya tiene poder. Ese nombre. Sí. ¿Cierto? Tiene un sentido. Un profe me dijo en estos días, me dijo, Juli, el mundo es de los que hacen, no de los que piensan. Entonces dije, pues Yo sí. creo que los dos, ¿no? De los dos. Lo que pasa es que el que hace pensó en hacer. Eso. Entonces claro. ya pensó e hizo. sí. Porque Pero hay yo- muchas pero yo ideas sí- muy bacanas que Pero- se nos pero quedan en la paralizan, cabeza, sí. pero se te quedan ahí. Se queda uno ahí Sí. paralizado. Entonces, pues hay y que muchas hacer- veces el hacer, y ahorita estábamos hablando de eso antes de arrancar, ese hacer así uno todavía no tenga claro para dónde te ayuda a esclarecer,
ese pensamiento, pero ya no te paraliza, porque como ya estás haciendo, Ya está construyendo. Sí, claro. eso, yo En, también en soy el, partidaria del hacer. en el camino desenredamos. Eso sí, Sí. la verdad, sí. Sí. Claro. O sea, Sí, es- me encanta toda esta Ay, profundidad no, que qué nos dio. alegría. Hoy fue un capítulo como muy profundo, pero hay una última cosita, para que yo sé que no sé, Que no hasta se con nos está suspiro, acabando. es que la gente artística es una cosa loca. Juli, otra de las cosas que he aprendido mucho de Juli, y bueno, ya como para dejar como que nos dejes un mensajito con eso, es aprender a arriesgar, a invertir, digámoslo, es en uno, así como tú lo dices, como que uno es el reflejo de la empresa, de a la final uno se está buscando es con uno, a la final ese propósito de la empresa es de uno, como que sin miedo, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Yo he visto a Juliana tirar fe en proyectos que uno dice, Juli, ¿estás segura ahí, Juli? Y ella dice, sí, vamos tú. Y eso sale, eso da, y cosas no pequeñas, cosas grandes. Entonces he aprendido mucho de ese ejemplo. Sí, si tú sientes acá que eso, hágale. Usted sabe que por ahí, y hay que, ahorita me lo decías, hay que hacer que se dé. Ujú. Y si no inviertes en ese proyecto que te resuena, que te mueve, que pues el temor como más grande es el dinero, no tengo la plata, y invierte en eso y hacer que se dé. Entonces como que nos dejes una reflexión ahí de cómo lograr ese riesgo, aunque puede estar el miedo ahí latente, pero tú vas. Y han sido proyectos grandes que yo digo, Dios mío, esta muchacha sí tiene estómago. Cata, yo creo que cuando uno arriesga tiene que tener claro algo, y yo es mantra en mi vida, y se lo digo a todo el que pueda, y gracias por preguntarlo, y es lo que tú no puedas perder es porque no te pertenece. Lo que tú tengas miedo de perder es porque no te pertenece, ¿ya? Si yo tengo miedo de perder algo, no me pertenece, no es mío. Nunca has llegado. No, si no es mío no lo voy a tener, ¿sí me hago Ajá, entender? Sí. Entonces, si yo estoy enfrente de un proyecto y yo tengo miedo de perderlo, es porque nunca va a ser mío, Ajá. ¿ya? Y puede ser muy holístico, no te imaginas todas las frases que yo tengo Yo sí de me cajón imagino. para motivar a mi equipo, pero finalmente son los mantras de vida, Sí, ¿ya? Entonces, hay que hacer y hay que confiar en que si eso se creó en la mente, solamente falta que se materialice. Y de verdad es más grande el proceso de crearlo en la mente que materializarlo. Porque como les decía ahorita del tema de crear empresa, la materialización, hay mucha gente que ya la sabe hacer. Hay mucha gente que ya sabe cómo hacerlo. Hay muchos videos de YouTube. Hay muchos videos de YouTube. Hay mucha información para tú hacer. Pero que tú lo creas y que tú creas que eres capaz de, es la gran creación. Y que se crea dueño de eso, ¿cierto? Claro, tienes que perderle el miedo a hacer, porque finalmente, si no, no te va a pertenecer. Y hay que perderle el miedo a perder. Sí, total. Y hay que tener, o sea, es como cuando tú prestabas un libro en la universidad, que tú sabías que no volvía. Es así, siempre. ¿Ya? ¿Cómo así que no volvía? Mis libros nunca volvieron a mis manos. O sea, yo prestaba, ay, Juli, préstame ese libro me que lo tú leo. estás Ah, leyendo. ya entiendo. Tú Yo pensé prestabas que un libro. La biblioteca, no. La biblioteca tenía que volver a llegar. No, sí, eso es ¿Cómo la dejan volver a entrar a la universidad? Eso lo sancionan a uno. Sí. Es que yo soy un poquito... Ah, ya está bien. Sí, tú le mentiras, Está no, pero es real. Sí, Cuando tú prestas algo... En el tiempo mío era un disco. Ah, Presté imagínate. el disco de ese vinilo. Ya. Pero Chao. Ya. olvídelo. Y yo creo que uno se hace la reflexión de lo voy a prestar, pero en realidad teniendo en cuenta que lo voy a regalar. Que eso no, Sí. que- Así Que tal no. cual con un proyecto. sí es. Yo lo hago y si me va bien, gano, y si me va mal no pierdo nada porque eso no fue mío. Igual aprendo.
Sí, siempre sí, gana. sí me hago entender. Sí, amiga, sí. Si se fue no es. Inmensa sabiduría. No, este podcast va a quedar para todo el que está estudiando. Para todo el que está estudiando necesita motivación. Sí, no, esto No, qué esto queda regalo. Para el que necesite ánimo, chicos, mejor dicho. No, yo lo voy a ver, Este- pues yo lo voy a tener debajo del libro. Va a tocar que cuando se vea Uy, este podcast prendan una fantástico. velita y se sienten como a hacer una meditación Sí, con un escuchándolo. café, cuando esté deprimido, sientes ideas, ya va a encontrar soluciones. Muchas Sí, gracias, ay, Juli, Muchas gracias a ustedes por invitarme. Se nos fue volando el Sí, tiempo. no, pero eres fantástica. Me encanta. Y bueno, yo creo que Cata, Va a tocar un segundo. segundo capítulo, si Juli nos lo permite, Obviamente. Para seguir porque, profundizando eso. porque tú tienes un conocimiento, una sabiduría impresionante que mucha gente la necesita. No, muchas gracias, Álvaro. Juli, muchas Bueno, gracias. Este espacio lo gracias estábamos a la buscando otra. desde el año pasado. Sí. Sí. ¿Cierto? Y yo hasta le había perdido fe ya, hombre. Ah, Gracias a Dios, María. estoy aquí, ¿verdad? Cosas de Dios. Casi se la pierde. Eso, ¿qué es lo que vamos a hablar de Ica? Ay, sí. Ay, Y me dijeron por Estamos en- interno. me dijeron Vamos a por decir por interno. interno que vamos a decir algo de Vika. Agradecimientos. Y que este programa, este podcast es gracias a Vika Producciones. Es uno de nuestros Es aliados. nuestro Sí. productor y ya vamos en un estudio. Sí, Porque estamos en estudios, seguimos avanzando, este proyecto va creciendo y ahorita lo hablaba con Juli. Tengo mucho que agradecerle. Yo tengo varios mentores y yo creo que uno en la vida se va encontrando con mentores. Álvaro es uno, gracias. Julio es otro, mi hermano es otro. Esos mentores que le van dejando a uno esa semillita sembrada y yo de Julia aprendí eso, a darla toda por eso que yo me creo y que lo creo mío y con lo que acabas de decir entiendo que sí, que uno lo crea para verlo. Entonces lo creo, le meto y en este momento el podcast para mí se ha vuelto también como otro motorcito, otro proyecto que me tiene entusiasmada y le he venido invirtiendo a esto el tiempo, las ganas, dinero, lo que sea, pero lo aprendí mucho de ti, Juli, muchas gracias. Y a Vika, gracias por darnos siempre este espacio, por permitirnos que tengamos esta producción tan maravillosa y que estos capítulos cada vez sean mejores. Bueno, Juli, Juli, gracias. despídete de nuestro público. Muchas gracias, gracias por el rato, gracias por la conversada. Si me vuelven a invitar, los estaré saludando otra vez y no se pierdan todos los capítulos. Ay, gracias. Y vayan a Triple E. Ay, yo voy a bailar allá. Me encanta. Chao. 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 Ay, Juli.